אשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Shalom, queridísimos Javerim y Javerot, bienvenidos a nuestra clase semanal de tefilología, nuestra, creo, clase número 21, continuando con la Amidá de Arvit en esta hermosa tarde del domingo. Espero que todos hayan tenido un Purim Sameach, un excelente Purim lleno de alegría, lleno de mitzvot, lleno de estudio de Torah, y bueno, ahorita preparándonos para ya para la fiesta de Pesaj, que como aquellas personas que nos siguen fielmente en Facebook se han dado cuenta, hemos puesto alguien me sacó de esto, entonces no puedo ver sus comentarios. Hemos estado poniendo nuestros videos del estudio de las halajot de Pesaj. Hay un dicho que 30 días antes de Pesaj comenzamos a repasar las halajot de Pesaj, y esa fue la primera serie de videos que hicimos en Kol Tuv Sefarad, verdaderamente. O sea, si bien los Sidurim lanzaron la página Kol Tuv Sefarad, estos videos de Pesaj lanzaron el canal de YouTube de Kol Tuv Sefarad. Ok. A ver si puedo ya ver sus comentarios. Ok. Conectándose. Porque a estas alturas no sé ni siquiera si me están escuchando. Entonces, grave la cosa. Ok, al parecer todo está bien. Perfecto, fantástico. Ok, no sé si me oyen. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas, vayan poniéndolas apenas las reciban, y cuando tengamos una pausa en el texto las responderemos, porque como ya les he dicho, tenemos un poquito de delay, tenemos una demora. Entonces, habíamos quedado la clase anterior en la 11ª bendición de la Amidá. Habíamos hablado de Nidhei Amo Israel. Esto se interpreta por lo general como los apartados del pueblo de Israel, como tribus perdidas, y espero poder haberlos, si no convencido, al menos abierto los ojos a una posibilidad mucho más amplia de qué es lo que significa Nidhei Amo Israel, los apartados del pueblo de Israel, dado que definitivamente, no sé si a ustedes, pero a mí ciertamente, esta versión obsesionada con la genética del pueblo judío no me funciona, sino más bien ver al pueblo judío como se ha visto desde sus inicios, es decir, como un Brit abierto. Ok, 11ª bendición, Birkat Hamishpat, o la verajá por la justicia, primero en su versión sefaradí. Hashiva Shofeteinu Kevarishana, haz retornar a nuestros jueces como en los tiempos pasados. Veyoatzenu kevatehila, y nuestros consejeros como en el comienzo. Vehaser mimenu yagon veanajá, y quita de nosotros pena y dolor. Y habíamos estado examinando estas verajot como una progresión. Entonces, Da'at, el intelecto, lleva
a la Teshuvah lleva al perdón, el perdón lleva a la Geulá. La primera forma de Geulá es la curación física, luego la Kalkalá, que es la curación o la Geulá a nivel del Estado de la economía, y en esta verajá, que es la que sigue, tenemos, bueno, luego viene la reconstrucción nacional del pueblo de Israel, con toda la periferia, con todos los exiliados, con todos los apartados del pueblo de Israel siendo recogidos hacia el centro. Y una vez tengamos eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos justicia, porque, y esto es particularmente obvio hoy en día, puede que nosotros tengamos kibbutz galuyot, puede que nosotros tengamos la reunión de los exiliados, pero si no tenemos justicia, si no tenemos un sistema legal fuerte, robusto, inspirado, kibbutz galuyot puede ser más un problema que una bendición, porque tenemos todos estos diferentes comunidades, toda esta diversidad. Ahora, mucha gente, la inmensa mayoría de las personas religiosas ven la diversidad como un talón de Aquiles, como un talón, no, porque lo que la inmensa mayoría de las religiones promueven es la uniformidad, la obediencia, la ortodoxia, ¿cierto? El correcto pensar, el correcto actuar y cierto nivel de obediencia y sujeción. Pero el ideal, especialmente si ustedes leen el Tanaj en el judaísmo, es que cada grupo tenga autonomía. Que cada tribu, de cierto modo, esté en su espacio y tenga su propio carácter. Y la única forma de preservar esto de una manera balanceada es con buenos sistemas legales. Es algo tenue, es algo frágil. En la Biblia, la época de los shofetim, justamente aquí hablamos de shofeteinu, nuestros jueces, la época de los shofetim, que es donde se mantuvo esta autonomía de las tribus, esta autonomía, esta separación, esta diversidad, duró poco. Eventualmente la gente dijo, queremos una autoridad central, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Y incluso cuando había shofetim, las relaciones entre las diferentes tribus no eran necesariamente siempre las mejores. Lean ustedes el capítulo 19 del libro de Jueces, la historia de la concubina en Gib'á, donde la tribu de Benjamín es prácticamente eliminada del mapa por las otras, pues por un acto de barbarie increíble. Porque no es solamente tener buenos jueces y tener buenos consejeros, tener buenos políticos, sino también que esto nos lleve a pena y dolor. Vejaser mimenu y agón ve'anaja. Umloch aleinu, meherá ata Adonai levadeja. Y reina sobre nosotros prontamente tú, Adonai, solamente, exclusivamente levadeja, berrahamim, con misericordia, betzedek, con justicia, uv mishpat, y con ley. Mucha gente piensa que el ideal, y esto es francamente contradictorio con una verajá posterior en la Amida, mucha gente piensa que el ideal absoluto político del pueblo de Israel es la monarquía mesiánica, es que venga Mashiach y Mashiach va a ser el rey. Esa no es la primera cosa que aparece en la verajá. Lo que nosotros estamos pidiendo es que a través de un sistema legal de jueces dignos, de consejeros correctos y una cierta medida de buena suerte, ¿cierto? Porque hasta el sistema legal más robusto no sobrevive una catástrofe, no sobrevive un desastre, no sobrevive a veces una hambruna. Y el ideal es que Dios sea quien reine sobre nosotros. Umloch aleinu meherá ata Adonai levadeja. Reina tú, Adonai.
Esta es una idea que en mi opinión también está un poco en contravía, en tensión con la idea de Mashiach. Y si ustedes ven el texto del Tanaj, o sea, esto lo tengo muy fresco porque hoy justamente a mi clase de quinto grado, estábamos trabajando la historia del profeta Samuel. Y si ustedes ven el 8º capítulo de Samuel, ¿qué es lo que Samuel dice? No solo qué es lo que Samuel dice, qué es lo que Dios dice. Los reyes son una mala idea. Cuando el pueblo de Israel pide un rey, Dios dice, no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. ¿Por qué? Porque el ideal no es vivir bajo un rey iluminado, bajo un rey ungido. El ideal es vivir directamente bajo la autoridad de Dios, representada en la Torá y siendo esta interpretada y actualizada por jueces justos, no perfectos, no seres sobrehumanos, no seres súper inspirados, no, gente correcta, gente proba, gente digna que sepa interpretar la Torá y que y bajo ese sistema nosotros podemos vivir directamente bajo el reino de Dios y no el reino de el enviado de Dios. Ese es el primer ideal que nuestra tefilá va a recitar. Ahora, cuando lleguemos a la verajá de Mashiach, vamos a ver cómo yo, al menos, que tengo esta visión un tanto sui generis de este asunto, puedo balancear este ideal utópico, de cierto modo incluso anárquico, del ideal político del pueblo de Israel, con la noción tradicional, ciertamente muy importante dentro del judaísmo rabínico, no tanto así en el judaísmo bíblico, de la idea de un Mashiach. Que aquellas personas que han estudiado conmigo saben que es una idea que a mí me entusiasma particularmente poco. ¿Ok? Baruch ata Adonai melech ohev tzedakah umishpat. Bendito eres tú, Hashem, el rey que ama la tzedakah, ama la equidad y la ley. Porque tzedakah no es caridad. Y aquí hay que entender esto desde una perspectiva etimológica. ¿Dónde está el...? Caridad viene de caritas. Yo me encargo. I care for you. Yo soy generoso, yo tengo dinero y yo me encargo de usted, de la grandiosidad de mi alma. Eso no es tzedakah. Tzedakah viene de tzedek. Tzedek es justicia. Cuando yo le doy dinero a los pobres, cuando yo le doy dinero a los menos afortunados, yo no lo estoy haciendo porque yo sea gran cosa, sino porque la equidad, porque Dios nos exige balancear la ecuación. Es un acto de justicia. Esta noción hipercapitalista, republicana, Ayn Randesca, ¿cierto? Ayn Rand, la autora de Atlas Shrugged y todo esto, que es como la gurú de los hipercapitalistas republicanos godos de aquí de la derecha norteamericana, que piensan que la gente es pobre porque quiere. Esa noción es antitética y es contradictoria con la noción judía de tzedakah. Es una obligación para el judío tratar de balancear la ecuación económicamente. No porque yo sea la gran cosa, sino porque es mi obligación. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría de los casos, la gente es pobre no porque quiera, sino
porque hay toda una serie de circunstancias, y la inmensa mayoría de ellas fuera del control de las personas, que las han llevado a un ciclo de pobreza. E igualmente con la riqueza. Hay gente que ha hecho su fortuna, pero la inmensa mayoría de la gente que tiene dinero o mucho dinero es porque llegaron con algo de ventaja. Entonces hay un esfuerzo utópico y nunca terminado de tratar de balancear la ecuación a nivel social y económico. ¿Ok? Una pequeña nota: durante los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se recita una Hatimá diferente. Se dice, en vez de Baruch Atah Hashem Melech Ohev Tzedakah u'Mishpat, bendito eres tú Hashem, el rey que ama la equidad y la ley, simplemente decimos Baruch Atah Adonai HaMelech HaMishpat, bendito eres tú Hashem, el rey de la justicia, el rey de la ley. Y esta es una de las dos cuestiones que si yo no lo recito, tengo que repetir la Amidá de estos 10 días. Ok. Esto es en la tradición sefaradí. En la tradición ashkenazí tenemos una cosa muy similar. Hashiva shofeteinu kebarishona ve'atzeinu kebatehila ve'aser mimeno egon banaja. Es exactamente la misma. Umlo haleinu ata Adonai levadeja. Y reina tú, Hashem. En la versión ashkenazí no hay prontamente, sino simplemente dice reina tú, bechesed u'berahamim, con amor y con misericordia. Chesed no aparece en la versión sefaradí. En la versión ashkenazí dice Chesed, misericordia, y en vez de decir tzedakah u'mishpat, dice vetzadekeinu b'mishpat, justifícanos en el juicio. Es decir, júzganos favorablemente. Baruch atah Adonai Melech Ohev Tzedakah u'Mishpat, bendito eres tú Hashem, el rey que ama la justicia y la ley, la equidad y la ley. Y lo mismo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se dice Baruch atah Hashem HaMelech HaMishpat. Esta es la 11ª verajá de la Amidá. Cualquier pregunta, váyanla poniendo y llegaremos a ella, Dios quiera, pronto. Ok. Y llegamos a una verajá candela, 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 candela. Birkat ha-minim. La bendición en contra de los sectarios, en contra de los apóstatas. Y nos dice el Talmud que esta es una verajá que es añadida después. ¿Ok? Que es añadida después. Esta no es una verajá que forme parte de las 18 bendiciones originales, sino que el Talmud nos dice que es añadida después en reacción con el sectarismo dentro del pueblo judío. Entonces es una verajá, si ustedes ven en mi Sidurim no está numerada. Es una forma de decir esta verajá es posterior, porque posiblemente de todas las verajot de la Amidá, esta es la menos ecuménica. Esta es tal vez la que podría considerarse menos políticamente correcta. Entonces hay que entenderla en su contexto original y, como hemos hecho con otras verajot, ver si su interpretación original sigue siendo válida o si es necesario una reinterpretación de sus palabras para una audiencia contemporánea. Ok, respondo entonces antes una pregunta. ¿Por qué pedimos reúnenos juntos rápidamente y reina sobre nosotros prontamente? La misma palabra en hebreo, mejera. ¿Por qué pedir por velocidad? Porque los seres humanos somos impacientes. Dios hace las cosas a su tiempo. Y nosotros siempre vamos a querer que las cosas se hagan un poquito
en nuestro marco de tiempo. O sea, a mí me gustaría poder ver todas estas peticiones cumplidas en mi vida. Me encantaría ver la reunión de los exiliados. Me encantaría ver la curación de los enfermos. Me encantaría ver año tras año de cosechas buenas. Me encantaría ver la reconstrucción de Jerusalén. Me encantaría ver el comienzo de la Geulá. Me encantaría especialmente ver la paz. Y eso es algo que llevamos rezando más de 2000 años. Y de cierto modo estas verajot jamás jamás estas bendiciones han sido contestadas de manera completamente satisfactoria. ¿Ok? Igual nosotros seguimos insistiendo. Estas verajot pueden ser leídas como, por un lado, como peticiones a corto plazo. Peticiones a corto plazo. Quiero la curación del enfermo X o Y o Z. O pueden ser peticiones a larguísimo plazo. Dios, queremos que la enfermedad termine. Cuando yo digo Baruch Ata Hashem Rofeh Olim, esto puede incluir pues a mi primo que está enfermo de, no sé, lo que sea, está en el hospital. O puede ser algo bastante más amplio, bastante más generoso, bastante más ambicioso de decir, queremos que la enfermedad desaparezca. Cuando estaba yo peleando por nuestros Haverim de Venezuela, los 9 de Venezuela, para que pudieran escapar y tener una vida mejor en Israel, cada vez que yo llegaba a la verajá de Kibbutz Galuyot, cada vez que yo llegaba a Bekabetz Nirhei Amo Israel, bendito eres tú Hashem, que reúnes a los exiliados, a los esparcidos, a los apartados, a los periféricos, a los marginales del pueblo de Israel, tenía a estos 9 Haverim en mente. ¿Ok? Pero eso no significa que la verajá no tenga una noción muchísimo más amplia de todos los exiliados, de todos los periféricos, de todos los marginales del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, yo puedo... imagínense que la tefilá, o la conciencia, o la kavaná, o sea, kavaná haverim, haverot significa intención, pero kavaná también es dirección. Es como cuando yo estoy apuntando con algo, estoy apuntando con una cámara, estoy apuntando con un rifle. Yo cuando estoy apuntando con algo, yo puedo hacer zoom in, puedo acercarme y poner toda mi intención de esta verajá en el enfermo que me está pesando en este momento. O por el contrario, apartarme, hacer zoom out y ver todo en contexto y pedir porque acabe la enfermedad, para que se acabe el cáncer, para que se acabe el Alzheimer, para que se acabe las dificultades físicas que conllevan vivir en el mundo. Eso es lo lindo de la tefilá y por eso es que es necesario hacer un tefilá. ¿Por qué? Porque estas bendiciones, estas oraciones, y quiero que esto lo tengan muy presente justamente ahorita que entramos a discutir esta verajá en particular, Birkat Haminim, no significan una sola cosa. Estas bendiciones significan miles e infinitas cosas, porque cada persona que reza le pone un énfasis diferente. Uno de mis maestros de tefilalogía, el rabino Pesach Shinder, Zichrono Libraja, uno de mis Roshei Yeshiva en Israel, él escapó de Múnich antes de la Shoah, Belzer Hasid,
Hasid de Belz, luego se volvió rabino conservador. Y yo lo noté cuando él rezaba la Amidá desde el podio, desde la bima. A veces él enfatizaba verajot diferentes. Digo, a veces enfatizaba palabras diferentes de una verajá. Entonces, digamos, esta verajá. Baruch atah Adonai. Es muy diferente a decir Baruch atah Adonai. ¿En qué palabra pongo yo el énfasis? Si es Melech ohev tzedakah umishpat o es Melech ohev tzedakah umishpat. ¿Qué palabra es la que me está a mí saltando? ¿Qué palabra es la que a mí me está conectando? ¿Sobre qué palabra es que mi kavaná se está enganchando para que esta verajá, o sea, en mi proceso mental, las palabras son las mismas? Tener una liturgia fija significa que yo estoy recitando esto 3 veces al día, 6 días a la semana. Y estoy diciendo exactamente lo mismo, pero no porque las palabras sean lo mismo, sean las mismas palabras, yo tengo que estar diciendo exactamente lo mismo. Imagínense un resaltador, lo tenemos aquí. Decir Umloch Aleinu, reina sobre nosotros. Y poner mi énfasis sobre el Aleinu es diferente a decir Umloch Aleinu Atah, porque eso se llama petición. O sea, es la misma palabra, son las mismas palabras, pero al enfatizar un término de toda la verajá y reina sobre nosotros, o reina sobre nosotros tú, diferente. En las mismas palabras, pero la petición, la kavaná es diferente. No sé si me estoy haciendo entender. Y en ese sentido, esta tefilá es infinita. Así sean las mismas palabras, 3 veces al día, 6 días a la semana, 52 semanas al año, por toda nuestra vida, recitando las mismas 19 bendiciones, con un simple redireccionamiento del énfasis de mi kavaná, una verajá puede significar cosas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, con esto pasamos a Birkat Aminim. Y en esto José Lucas tiene toda la razón. Esta verajá fue incluida tardíamente hacia el final de la época de los Tanaim como una polémica en contra de movimientos sectarios. No Lav Dafka, el movimiento cristiano, pero no excluyente al movimiento cristiano. ¿Ok? Es decir, no es que esta sea una verajá en contra de los cristianos, pero ciertamente cuando esta verajá fue incluida, incluía al movimiento protocristiano. Y para entender el contexto de esta verajá y el contexto en el que aparece, hay que desarticular un mito fundamental que nos han vendido en el judaísmo, y especialmente que nos vende el movimiento de Kiruv, el movimiento de tratar de hacer a la gente más observante. Y es la falsa noción de la unidad judía. Se nos dice
que el pueblo judío siempre ha sido uno. Y que es ahora, por nuestras grandes transgresiones, que el pueblo judío está dividido. Y que es por supuesto culpa de los reformistas y de los masortí, de los seculares. Los piadosos guardianes de la Torá no han hecho nada para dividir al pueblo judío. Esto es falso. El pueblo judío siempre ha estado profundamente dividido. Lo que cambia son las divisiones. ¿Ok? Y en la época rabínica, posiblemente, había más división que hoy en día. O sea, hoy, Javerim, nosotros podemos quejarnos de que estos no reconocen a estos, y estos hablan mal de estos, y estos no reconocen los conversos de los otros, y estos hacen zancadilla en el Knesset para que estos no les den plata. Esto es feo, es incómodo, es triste. En la época rabínica, Javerim, esta gente se estaba matando la una a la otra. Los elementos más extremistas de los partidos políticos independentistas, lo que se llama los sicarios, los sicari, los canaim, los celotes, mataban judíos. ¿Por qué? Por el hecho de que no estaban de acuerdo con ellos. Los saduceos, en la época del rey Alejandro Yanai, mandaron a matar a fariseos. Literalmente, mandaron a matar a fariseos. En la época del el final del segundo templo, había tal división en el pueblo judío, división ideológica, división política, división ideológica y religiosa entre la diáspora y Eretz Israel, y dentro de Eretz Israel entre saduceos y fariseos, entre esenios y celotes, entre canaim, entre judíos helenizados y antihelenistas, que se estaban matando. Y no solo eso, sino pues uno de estos lugares comunes, es una de las muchas explicaciones de por qué fue destruido el segundo templo, posiblemente la más popular, pero no la única. Esto está en Gitín 72b, si mal no estoy. 70b, Gitín 70b. Es ¿por qué fue destruido? ¿Por qué fue destruido el templo? ¿Por qué fue destruida Jerusalén? Por las peleas internas. Al Kamsa u Bar Kamsa, Harab Jerusalén. Y en esto los mismos, para que no piensen, estos malhechores, malandrines, saduceos, porque los rabinos fariseos eran unas santas palomas. No, el mismo Talmud dice que fue por la complacencia, por la indolencia también de los rabinos, del movimiento farisaico, de no haber hecho lo suficiente, de no haber tratado de crear puentes con sus adversarios, que fue destruido el templo y que en efecto cayó Eretz Israel y fue destruido Jerusalén. Entonces ese es el contexto de esta verajá. Es una verajá que aparece en un tiempo de inmensa división política, religiosa dentro del pueblo de Israel. Y es una verajá que encapsula un deseo muy humano de victoria. ¿Ok? Otro de mis Rashei Yeshiva, el rabino Shmuel Luis, esta verajá cuando él rezaba,
del Amud, él la recitaba en voz baja. La recitaba mucho más pasito. En parte como un reconocimiento de que esta verajá es un añadido posterior. Y en parte también porque de todas las verajot esta es tal vez una verajá que no cuadra con el resto de las verajot. El resto de las verajot son tremendamente optimistas, tremendamente positivas. Eres el rey que ama la justicia. Es el rey que de lo separado hace uno. El pluribus unum, que cura a los enfermos, que reconstruye Jerusalén, que hace caer las cosechas. Y esta verajá se nota que es posterior, se nota que no se nutre de ese mismo etos. Es una verajá que viene de un momento muchísimo más problemático y muchísimo más dividido, porque es una verajá sanguinaria. Vela malshinim al tehitikva. Ahí para los delatores que no haya esperanza. Vejol harisha'a que rega toved. Y que toda la maldad en un momento desaparezca. Esta es una verajá que proviene de un momento de grave desesperación. Bejol oyeveja, y todos tus enemigos, Dios, mejerá, de nuevo, prontamente. Y careitus, sean expurgados, sean cortados, sean separados, excindidos. Vejazeidim, y los arrogantes, mejerá, de nuevo, prontamente. Teaker, sean desarraigados, utshaver, y sean triturados, ¿cierto? Sean quebrantados, utmager, y reducidos, vetagnia, mimherabe ameinu, sean derrotados prontamente en nuestros días. Baruch atah Adonai, shover oyevim, bendito eres tu Hashem, quien rompe a los enemigos, umachnia azedim, y derrota, humilla a los arrogantes. Esa es la versión Ashkenazi. ¿Ok? Versión sefaradí. Similar. La malshinim al tietikva. Para los delatores no hay esperanza. Vejola minim. En la tradición sefaradí aquí estamos hablando no solo de los... O sea, en la tradición ashkenazí se habla de todo el mal. Acá es... los minim, los herejes, los apóstatas, aquellos que no creen como yo. Vejola zedim, y todos los arrogantes que rega y ovedu, prontamente desaparezcan. Vejolo yeveja, todos tus enemigos. Hay vejol soneeja, y todos quienes te odian, prontamente sean cortados. Hay algunas tradiciones que dicen vejol oivei ameja Israel, y todos los enemigos de tu pueblo Israel. Yo... como saben, soy una persona bastante más universalista. Me gusta más este feeling de los enemigos de Dios. No necesariamente los enemigos del pueblo de Israel, sino los enemigos de Dios. Es un acto de narcisismo cultural pensar que los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Israel son una y la misma cosa. Vejol osei risha'a meherá teaker ushaver jalem utachniem mimera beyameinu. El lenguaje es muy similar. Prontamente sean desarraigados, quebrantados, destruidos, derrotados rápidamente en nuestros días. Baruch atah Adonai shover oyevim machnia azedim bendito es tu Hashem, quien rompe a los enemigos y derrota a los arrogantes. Esta verajá fue compuesta en reacción a la división entre el pueblo de Israel en diferentes partidos, entre ellos, sí, por supuesto, la iglesia temprana, la protoiglesia, los evionim, los judíos cristianizados. Ese fue su ímpetu original. Eso no significa que ese deba ser nuestro ímpetu y nuestra cábana cuando nosotros recitamos esta oración.
Yo tengo problemas con esta verajá. No la puedo dejar de recitar porque es parte de la amida. Me parece problemático y me parece también a veces moralmente contraproducente pedir 3 veces al día por la destrucción de los malvados. Y no obstante, hay días donde cuando vemos la destrucción en Siria, por ejemplo, o en Darfur, o en la propia América Latina, con los carteles, con la corrupción que está dejando morir de hambre, con los hospitales que no atienden enfermos, con la mezquindad, con la violencia. Y ese odio que a mí me generan estas imágenes, yo tengo que ponerlo en algún lugar. Sí, idealmente el Dios en el que nosotros creemos, el Dios al que nosotros adoramos, el Dios al que nosotros primordialmente servimos, es un Dios positivo, es un Dios que hace crecer, que junta, que nutre, que educa. Pero sería también iluso pensar que estos procesos de cuidado, de educación, de desarrollo, de progreso, de evolución, son los únicos procesos que existen en el mundo. Y esta verajá evoca a un Dios castigador, evoca a un Dios colérico, como la caricatura que de la Biblia hebrea han hecho algunos apologetas cristianos, ¿cierto? El Dios del Antiguo Testamento, como ellos lo llaman, es el Dios de la justicia, es el Dios castigador, el Dios colérico. Y es un Dios que pues a mí particularmente no me gusta. Pero que si Dios no tuviera también ese aspecto, sería un Dios incompleto. Yo quiero que Dios castigue a la gente responsable de las masacres en Siria. Y quiero que Dios castigue a los narcos y a los políticos corruptos que están asesinando y dejando morir de hambre a miles de personas en América Latina. Y a los varones de la guerra y a los fabricantes de armas y a la gente que se está haciendo rica a costa del sufrimiento de los demás. Yo quiero que Dios los castigue. Preferiría que Dios los haga hacer teshuvá. Pero este es un proceso que yo sé que no necesariamente va a ser el camino que van a tomar. No sé si ustedes vieron la parashá que publiqué el viernes. La inmensa mayoría de los 13 atributos de Dios, la inmensa mayoría de estos atributos son atributos de misericordia. Rahum, Vejanun, Ere, Hapaim, Barrab, Hesed, Vehemet. Misericordioso, paciente, amplio, amoroso. Pero al final, Naké lo oye Naké. Dios no perdonará a aquellos que no se arrepienten.
1 de 13 no está mal. Incluso como educador, yo sé que si todos los días es el profe chévere, no vamos a aprender nada. A veces hay que molestarse. Entonces, esta verajá, Javerim, fue incluida en respuesta a la división del pueblo judío, entre ellos también la iglesia temprana, absolutamente. Cuando yo recito esta verajá 3 veces al día, 6 días a la semana, 52 semanas al año, ¿yo estoy pensando en los cristianos? No. No estoy pensando en los cristianos. Estoy pensando en quién. Oye, veja. En los enemigos de Dios. Que son tanto judíos como no judíos. Son cristianos y musulmanes y ateos y norcoreanos y gringos e israelíes y sirios. El rabino, el Jajam Sasson, el autor del Sidur Vejarevna, uno de mis sidurim favoritos, un sidur sefaradí moderno, cambia esta verajá radicalmente. Y en vez de hablar de que rompe a los enemigos y derrota a los arrogantes, dice, derrota la maldad, rompe la maldad y derrota a la arrogancia. Y en esto él se basa en el Midrash. No es el Midrash, es la anécdota entre Rabbi Meir y Bruria. Rabbi Meir y su esposa Bruria están teniendo un debate. Y Rabbi Meir habla, ojalá esta gente que haga mal se muriera. Y su esposa lo corrige. Y le dice, oiga, mi maestro, mi rabino, no está dicho en la Torá que Dios no quiere la destrucción del malo, sino su teshuvá. O sea, no hacemos mejor pidiendo por la teshuvá de los malos que por su destrucción. Y tiene un excelente punto. Y durante años he debatido si cambiar o no mi formulación de esta verajá. Por el momento no. Pero ciertamente esto es lo que tengo en mente. Esto es lo que tengo en mi kavaná cuando recito esta verajá. ¿Ok? Preguntas. Tenemos 10 minutos. No creo que alcancemos a cubrir la bendición por los justos. Entonces, preguntas, por favor.